Hola, 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 hola. profe. Hola, profe, ¿qué más? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Bien, bien, chévere. Bien, bien. Todo bien. Tercera semana, ya se acabó esto. Uy, a la verga. Ojalá. Uy, Entonces, ¿qué? ¿Cómo va todo? se me, se me trabó el Zoom. Colmo. Em, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿El de 3? ¿Seguimos Pues, con D3? Simil de Buñuelo sigue aquí. Claro, ¿cómo así? Ah, Obvio. hola. ¿Qué hubo? De ¿Qué una. va, güey? Sí, hágale con lo que sea. Yo esta mañana estuve medio chismoseando ahí por D3, pero no entendí nada, así que... Mira que yo me encontré un video de 13 horas que explica eso. Pues todo el de 13 3 horas. y Liked. Uy, no. 13. Pues Hagámosle. yo ya llevo 2 horas. Uy, ¿12? Ya llevo dos horas. no, o sea, ¿quién va a ver eso? Yo, pues No, usted tiene más tiempo. no, yo puse a verla solamente como esa documentación a ver si podía, pero uy, no. Hasta ahora me ha quedado grande. A mí, la verdad, me parece como bien compleja. Lo que pasa es que no, o sea, más que la librería sea compleja, yo creo que simplemente son temas, pues al menos para mí son bien oscuros, como que, pues yo no sé nada Visualización de de eso. datos. ¿Cómo? Brujería. No, no La tanto, visa- pero no creía que tanto visualización, sino más bien como de estadística, pues y eso, porque es que, o sea, uno de diseño de visualización, pues puede saber, pero ya cómo, o sea, cuáles son exactamente las funciones y las reglas que tenés que seguir para llegar a un resultado concreto, ya es otra cosa, es como, pues no sé, Eso podría ser una maestría. de Diseño y visualización, visualización de datos. obvio. Uf, ojalá. Yo les mando el link del video. Pues yo sé que nadie lo va a ver, pero pues para mostrarles lo que me estaba viendo. Ahí en ICESI hay una, ¿no? No me acuerdo cómo es, pero tiene que Y ver es bastante. con programación. Sí, mis jefes lo están haciendo, justamente ahorita empezaron. Uy, qué genial. Tiempo libre, sí. Sí, preguntarle a Moncada si te dejan entrar a las clases. No me muero, eres que metí 20 créditos. Uy, a la verga. Y pues el club, pues siempre. Eh, bueno, por ahí aparentemente está John Reyes, pero solo tiene una cara pensativa, pero no dice nada. Pero se ve que ahorita entró ¿Qué hubo, alguien solo. profe? Ni idea. ¿Qué más? ¿Todo bien y vos? ¿Cómo vamos? Todo bien, todo bien. Cito. El otro día estábamos Profe, haciendo, contame, vos tenías una una. pregunta. ¿Una? No, pues ya que eso ya quedó en el olvido. Todo Ah, bien. bueno, súper. ¿Ves No, cómo pero, ayudó? pero tengo como cuatro más. No mentiras. Eh, ¿Vos te acordás una vez No. creo que en web avanzada usamos como una API que era como de clima? O sea, como para sacar datos de Ajá. clima. ¿Cuál era? Creo que The Weather App, creo que así se llama. Y Estaba viendo lo de D3. Open Weather Map se llama. Antes era lo que estaba usando. Es que estaba como, pues quería ver si podía meterle como APIs a lo de D3, pero bueno, igual modo también me complica horrible con eso. Y también respecto a eso, profe, es que estoy viendo, creo que era ese API, y me daba como, o sea, puede hacer como unas llamadas y me retornaba como, por ejemplo, el clima de una ciudad en específico, por ejemplo. Pero si yo quiero como, no sé, por ejemplo, mapear todo lo que es Sudamérica, algo así. Entonces tendría que hacer como una llamada individual para cada país, No tengo ni idea. Te o eso ya toca, depende de la API. claro, eso depende del API. Cada API es su propio mundo. O sea,
cada uno hace lo que quiera. Entonces, pues no sé, yo dudo mucho que tengan una forma generalizada para decir, no, mándame toda la información de un continente, lo dudo muchísimo. Pero quién sabe, lo que de pronto es más probable es que si vos le puedas mandar una lista de países o una lista de sitios. Yo no creo que países, porque es que el país es demasiado grande como para decir, dame los datos de un país, ¿sí me entiendes? Vos pedís los datos máximo de una ciudad, pero de un país. Entonces simplemente lo que puedes hacer es pedir los datos de la capital de cada De hecho, eran país. ciudades. Es que en ese API parecía como uno de los parámetros que tenías que colocar era el ID de la ciudad o el nombre. Y yo, pero bueno, pues te permitían como descargar creo que era un JSON, y era palo de JSON con un poco de códigos y pues como el ID de cada ciudad para hacer esas peticiones. Pero pues quería saber como, no sé si mi problema es, quiero, no sé, mapear todo un país o más que un solo país. ¿Cómo haría eso? O bueno, no, ¿cómo aborda ese problema? Pues, ¿cómo sabes cuáles son las ciudades que querés mapear, por ejemplo? No sé, por ejemplo, Colombia. Claro, pero ¿cómo sabes cuáles son las ciudades que querés mapear? La pregunta. O sea, Ah, ok. ¿tenés una lista de nombres de ciudades que querés mapear? Sí, por ejemplo, si tengo un listado, simplemente como pasarles el listado y ver si puedo como hacer todas esas peticiones individuales. Ni idea porque no sé, o sea, yo no sé si se pueden hacer, o sea, no, obviamente se pueden hacer individuales, pero no sé si tengan una forma de no hacerlas individuales, sino tirarle una lista y que te devuelva o sea, en un solo request que haga todas, porque es que ahí seguramente si tenés muchas te vas a encontrar con el problema de que no, pues te va a limitar. Mm, Pero no sé, de nuevo, es que depende mucho del API. Habría que mirar. Bueno, breve. sí, pues puede que luego hagamos un ejercicio con eso. No sé. Profe, te quería preguntar Ujú. que se me ocurrió algo, pero justo estando en vacaciones y pues ya paila, entonces no quería escribirle y molestarle, entonces se me había surgido la idea de que tal vez en algún momento, en algún punto de este semestre pudiéramos revisar como preguntas que se realizan en las entrevistas de trabajo, por ejemplo, si uno va a elegir una entrevista para diseño web, como qué tipo de preguntas salen Claro. y revisarlas, porque pues siempre me ha como interesado ese tipo de cosas, Sí, porque obvio. me da muy paila en los exámenes, que me estreso, entonces, como revisar preguntas. Sí, de una. Habría que preparar las preguntas, pues sacarlas de algún lado. Eh, bueno, llegó Juli, John Espacial, Natalie, no sé quién es. Hola. Hola, profe, Eh, es que me llegó un correo de un club de programación y pues la verdad es la primera vez que ingreso y no sé, solo quería saber. Entonces ingresé más como por curiosidad. Súper. ¿Estás en qué semestre? ¿Sos de En medio? segundo, sí, de diseño de medios. Ok. Ah, pero no has visto nada de programación todavía. No, nada, nada. Nada, o sea, ni en la uni, por fuera, ni en ningún lado. No. Entonces esa era mi duda, si ustedes ya Claro. van avanzados o apenas están empezando o cómo es. Pues avanzando, pues como que empezando que el club, sí, apenas empezando, esta es la tercera Y también de programación, o sea, de de programación ya muy programación. avanzados o cómo es. Pues o sea, eso está abierto para todo el mundo. Juli está como en semestre que 7, John que como en 8 o 9. Como en primera todavía. Joan Ay, ni qué puta ni va. idea, Joan es más viejo que Su yo. hijo rayoncito. Daniel está en que quinto. Acaba de entrar un Cristian Ortiz que no sé quién es realmente. Hola. Entonces, hola. Para responderte a tu pregunta, pues, no es, a ver, el club no es para los mejores de Program ni nada por el estilo, o sea, es más bien como para el que quiera. Ujú. O sea, a lo que voy es a que no hay que ser pues, el mejor para estar, pero sí hay que tener, creería yo que alguito ya de, pues, al menos fundamentos, Ah, algoritmos, porque pues no, o sea, no es que lo tomemos desde cero, sino que cogemos un problema y tratamos de resolverlo con programación, pero pues entiendo. sí, creo que no tenemos como
el tiempo suficiente para empezar programas desde cero. Entonces, Dale, no sé si entiendo. sea interesante de todas formas para vos, porque igual la mayoría del tiempo creo que lo gastamos es en análisis, más que en estar programando, ¿no? Eh, o sea, en cómo coger un problema y dividirlo en partecitas chiquitas para saber cómo empezamos a resolverlo. Después de tener eso, pues la programación, creo yo, que es como lo de menos. No sé qué opinan los otros, o un pajazo mental, no sé. Pero bueno, no sé, ya depende de vos si realmente tiene sentido, pues o no. Ah, entiendo. Sí, pues es que no he visto nada, o sea, apenas estoy en segundo semestre y Claro. programación lo como en sexto, pero pues No. estaba interesada como para... Tercero. En tercero. No, pero es que yo vi, es como en sexto, no sé, No. o estoy No, equivocada. en tercero se ve fundamentos de programación. Ah, ok. Bueno, entonces, pues no sé, fue como más por curiosidad. Pero igual me gustaría aprender, así sea alguito. Um, Profe, ¿sabes si fundamentos todavía ven Java? Ven las dos, creo. Pues yo le veía antes las dos, pero no, están como en una transición. Eso Pero no también iba sé a si preguntar, ¿qué en el lenguajes ven? último se ve Java solamente o JavaScript solamente o ambos. Pues al final él les dio como mucha libertad, que podían usar como cualquiera, pero usaron más Java. No sé. Ok. sí, creo que estábamos en una transición a JavaScript, pero ¿Quién es el profesor de fundamentos ahora? este semestre nunca, Ah, si ok. no estoy mal. Eh, sí, pues ¿Y de no sé. algoritmos, Felipe? Algoritmos, Felipe, sí. Sí, pues no sé, si querés, pues de nuevo, no sé si le puedes sacar algo valioso pues a Pues tratar de resolver. Yo creería que sí, pues, pero ya depende de vos. dale, Entonces, pues. sentite tranquila en quedarte o irte o lo que quieras, no sé, pues, pero, o sea, la única Dale, pues, la que ya te gracias. dije, no vamos a tener pues como tiempo de empezar de cero. Ok, ¿y hasta qué horas es la clase? 6 a 8 martes y jueves. Y Dale. lo que hacemos acá es usar Program, pero para cosas, ojalá pues divertidas, ojalá como un poquito más interesante que lo que nos toca hacer en clase usualmente. Yo soy el profe de web, que es una materia por allá de quinto. ¿Quinto? ¿Quinto o sexto? Sexto. Para toda la vida. Y web avanzada, que es de ahí para de arriba. Entonces, pues no es que lo que hagamos sea aburridor, pero pues es más corporativo, más lo que a uno le toca hacer afuera en el trabajo. Entonces aquí tratamos de hacer pues algo un poquito más creativo, menos cuadriculado, pues. O realmente pues hacemos lo que ustedes propongan. Entonces, no sé. Dale, entiendo. Yo aunque es medio aburrido, Gracias. también a veces proponen cosas. Ya. O le copiamos a Coding Train cualquier ejercicio y ya. Sí, bueno, no sé, pues les muestro lo que estábamos haciendo la última vez y decidimos qué hacemos y seguimos con eso. Creo que es algo interesante. Pues Ah, profe, mostrarles ¿pudiste resolver el machetazo? No, pues no, la verdad, no. He cogido esto, pero sí me quedé pensando en cómo resolver lo siguiente. Y creo que lo ¿Lo podemos del resolver color? fácil. Lo de la transición, no, sí, pues la transición de cualquier cosa. Ok. Pero sobre todo como de posiciones, que me parece que va a ser como lo más interesante. Entonces, lo que estamos haciendo, ¿cuándo fue esto? ¿Jueves? Ajá. Pues, Eh, pues. es utilizar una librería que se llama D3JS, que es una librería súper enorme, compleja para visualización de datos. Entonces permite hacer básicamente gráficas, pero pues no solamente gráficas normalichas de barras y pais, sino como cosas un poquito más avanzadas. Eh, es como la librería por defecto que uno utiliza para hacer visualización de datos. Entonces estamos usando, ¿dónde es que está el? Ahí lo puse en, Es creo, sí, este, bueno, ya. ¿cierto? Sí.
Hold up. Estábamos intentando hacer una de estas. ¿Dónde está? Este. Estamos intentando hacer esto. Aquí hay una representación de una población. Y lo interesante es que pues, hay como unos punticos y se utiliza un método de acá de tres que se llama circle packing, que es coger un círculo y tratar de empaquetar ahí información. Sirve como para uno poder ver la población, pues, justamente. Usualmente los círculos tienen tamaños diferentes, que lo que representa es el radio, pues, o la relación entre los diferentes círculos. O sea, un círculo más grande, pues significa que el dato que está representando, pues, es más grande con relación al más chiquito. Eso es lo que representa. Y obviamente es fácil de ver. No, obviamente no es fácil de contar. O sea, yo con ver esta gráfica no puedo saber que hay, yo qué sé, 100 círculos chiquitos y 50 grandes. Pues no. Pero sí es fácil de ver también la relación de cantidad. Digamos, es fácil ver que hay bastantes más chiquitos que grandes. Sí, obviamente cuando uno selecciona un tipo de gráfica es porque querés comunicar un mensaje en específico. Entonces aquí seguramente lo importante, pues acá no es contar cuántos puntos hay, sino más o menos la proporción entre esto y el cambio, que es lo que nos pareció más chévere, que es esto de acá. ¿Cierto? Entonces lo que queremos hacer es esto, tener como una transición entre dos de estas formas. ¿Listo? Entonces, bueno, y lo que hicimos el jueves fue, nos demoramos un montón porque tuvimos un problema terrible y nos tocó solucionar con un machetazo. Pero al final, pues lo que conseguimos fue forzar a D3 a que nos organice unos círculos y ponerlos ahí, básicamente. Lo último que intentamos hacer fue una transición de colores, pero no funcionó muy bien. Pero era lo que les decía, que sí me quedé pensando y creo que tengo una buena solución. Entonces, podríamos seguir de acá. Realmente el código que llevamos es corto, entonces lo podemos volver a revisar. Creo que no es tan complicado. Eso es. Entonces, no sé qué opinan. ¿Seguimos con esta? ¿Quieren empezar otra cosa? Ustedes mandan. Pues a mí me gustaría continuar con la visualización. ¿Nadie más? ¿Daniel decide? Daniel decide como siempre. Profe, pero nos puedes explicar cómo que hicieron. Es que Ah, el sí, claro, jueves ya les está muy explico el difícil código. venir. Sí. No, realmente no es, es bien corto, pero ya, obvio, ya se los explico. Oye, también. Hola. La, Hoy no tengo Adiós. cam. ¿Cómo vamos? Listo, Bien, bien. entonces estamos haciendo acá una visualización de circuit packing. Lo que queremos en teoría es tener esto como un cambio entre dos de estos. No sé cómo se vaya a ver esta transición. Vamos a probar. Entonces justamente ya les voy a explicar el código que alcanzamos a hacer el jueves. Está relativamente corto. Entonces, de nuevo, lo estamos haciendo con una librería que se llama D3. No sé si la han visto. Data Driven Documents es la librería por excelencia para hacer visualización de datos. Y tiene cosas muy simples o muy complejas. Ya depende pues de lo que uno necesite. Qué chimba esto, no sé qué será. Y entre las cosas que puede hacer es circle packing, que es coger datos y tratar de ponerlos en como de organizarlos en un círculo. O, pues ni siquiera en un círculo, sino en una forma. Y eso es básicamente lo que hicimos acá. Entonces vamos a ver. Los datos son random, no nos sacamos una base de datos de ningún lado. Entonces les voy a explicar acá el código. La parte más importante es esta acá realmente. Esta de acá abajo quisiera reemplazarla para que lo hagamos de una forma más a mano
pero para que sea más fácil de entender, ¿vale? Porque para mí la parte oscura de D3 es en estas partes de acá que casi que lo hace solo. Entonces preferiría que lo hiciéramos a mano para que lo entendamos bien, ¿vale? Entonces, bueno, acá el size lo que significa es que queremos 930 círculos. Creo que eso es lo que significa, ¿cierto? O, por ejemplo, no, mentiras, miento. Este no es la cantidad de círculos, sino este es el tamaño del grupo grandote. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si acá le decimos 600, entonces lo va a hacer más chiquito todo el grupo. ¿Sí ven que se hizo más chiquito? Eso es este size. Luego acá tenemos un objeto que se llama data. ¿Sí? Es un objeto. Recuerden que cuando es un objeto, pues lo ponemos con estas llaves, ¿cierto? Y ese objeto tiene una propiedad children. Children, ¿qué es? Esta primera parte está diciendo a los arreglos de JavaScript que queremos crear un nuevo arreglo partiendo de un objeto. A ese objeto le ponemos un tamaño de 300. O sea, esto es como un shortcut para crear un nuevo arreglo con un tamaño determinado. ¿Sí? Eso sería lo mismo que decir como for var i igual a 0 y que se vaya hasta 300. ¿Listo? Simplemente una forma un poquito más corta. ¿Listo? Después de que tenemos este arreglo, hasta aquí está vacío, le decimos map. ¿Se acuerdan qué hace la función map? Sí. ¿Qué? Ir uno por uno y hacer lo que esté en la función. No, ese es el for ¿No? each. El for each Ok. es el que va uno por uno y lo único que hace es, pues, ejecutar la función que tiene adentro. El map también hace eso, pero la diferencia es que el map mapea entre dos tipos de datos. O sea, el map va y hace por cada uno de los elementos lo que está en la función, pero además retorna un nuevo tipo de elemento. ¿Ya? Que eso es lo que necesitamos aquí, porque estamos mapeando entre un arreglo que está vacío, o sea, no está vacío, un arreglo que tiene 300 huequitos vacíos, por un arreglo que tenga 300 datos, 300 números. ¿Ya? Entonces, cuando le decimos map, él recibe una función, que es esto que está acá adentro, ¿cierto? Y esa función tiene dos parámetros. El primero es un underscore y es una convención para uno decir, aquí hay un parámetro, pero yo no lo voy a usar. ¿Vale? Igual tenemos que ponerlo porque necesitamos el segundo, que sí lo vamos a usar. ¿Listo? Entonces, por eso ponemos el underscore. Aquí está la flecha de la función. Y luego, esto es el valor que esa función retorna. Esa función va a retornar un objeto. Como retorna un objeto, por eso hay que ponerle paréntesis, porque si no le ponemos paréntesis, él va a pensar que la llave lo que está haciendo es abrir la función. ¿Sí? Pues le decimos, no queremos que abra la función, sino que retorne un objeto, entonces por eso lo ponemos dentro de paréntesis. Entonces, paréntesis, y ese objeto tiene dos propiedades. Un ID, al que le ponemos simplemente el index, y un value, que es un random. ¿Sí? Bien, Profesor, el valor no es un random. Dale, ¿qué dale. significa lo que está al lado del random? No lo entiendo. Si el punto 8 pregunta, Ajá. ¿qué? No entiendo qué significa. O sea, ¿cómo afecta el random? Ya, dame un segundo. El semestre pasado me olvidó llevar asistencia y me regañó Javier. Entonces, este no me puedo olvidar. Listo. Entonces, bueno, esto es un ternary. Un ternary es como un if-else chiquito, en una sola línea. Entonces, eso allá es como si dijéramos, si el resultado de math.random es menor a .8, entonces retorne 5. Si no, retorne 20. Eso es lo que está haciendo esto de acá, solo que en una sola línea. Entonces, el ternary tiene tres cosas. La condición, que es lo mismo que iría dentro del if, ¿cierto?
Entonces, aquí, en este caso, la condición es que si el número que el random retorna es menor a 0.8, recuerden que random va a retornar un número entre 0 y 1, o 0.9999. Entonces le estamos diciendo que si ese número es menor a 8, retorne 5. Después de la condición viene signo de interrogación. Entonces, lo que va después del signo de interrogación es lo que él va a retornar si la condición es verdadera. Entonces, por eso que es lo que está aquí dentro de este if. Luego va a 2 puntos. Y lo que va después del 2 puntos es lo que va a retornar si la condición es falsa. Es como el else. Sí, pero, o sea, sí, le agradezco, pero, o sea, eso, o sea, el value, ¿para qué lo estamos usando? Ah, ok. El value es lo que vamos a Le usar agradezco por la luego aclaración. para saber si el círculo es grande o chiquito. Los círculos que son grandes tienen value de 20 y los círculos que son chiquitos tienen value de 5. Para eso se usa Haciendo el random de los tamaños. el random de los tamaños. Exacto. Pene, gracias. ¿Listo? Entonces aquí lo que estamos diciendo básicamente es que hay un 80% de probabilidades de que los círculos sean de 5, o sea, chiquitos, y el resto de probabilidad, o sea, el 20% de que sean grandes. ¿Vale? Por eso hay más chiquitos que grandes. Si le pusiéramos, por ejemplo, acá un punto 95, estamos diciendo que la gran mayoría van a ser pequeños y solo un par van a ser grandes. ¿Sí? Listo, entonces dejémoslo como estaba. Entonces al final vamos a hacer un console log de este data.children y vamos a ver que tenemos un arreglo con todos esos elementos. Entonces miren, acá está. Tenemos un arreglo con 300 elementos y cada elemento, bueno, como él luego le hace unas transformaciones, por eso está así, pero el hecho es que cada elemento tiene un value de 5 y tiene un ID, pues que ya es propio de cada elemento. ¿Sí? Eso es lo que llevamos hasta aquí, simplemente 300 elementos que tienen eso, un ID y un value, que puede ser 5 o 20. ¿Listo? ¿Tiene sentido? ¿Hasta ahí? Bueno, aquí es donde ya empieza la magia negra de 3. Aquí lo que le estamos diciendo es que con la librería de 3 que tenemos por acá importada, ¿cierto? Le llamamos a una función que se llama pues jerarquía, y a la jerarquía le pasamos unos datos. Después de pasarle esos datos, le decimos que va a utilizar la suma de un valor en específico. ¿Y cuál es el valor? Decimos d.value. Este d representa cada uno de los datos. O sea, este sum se va a ir por cada uno de estos 300 elementos y lo que sea que nosotros le pongamos aquí es lo que él va a usar para representar el tamaño de las bolitas. ¿Sí? Por ejemplo, si lo cambiáramos en vez de d.value a d.id, ¿qué creen que pasaría? Pues sería su posición, ¿no? Tomaría el valor de la posición. O sea, que ¿qué es lo que vamos a ver en pantalla? Como de unos, no sé, como algo creciente. Creería yo, vamos a ver, no tengo ni idea. Genial. Como el ID va desde 0 hasta 300, entonces, claro, los que están por acá chiquitos al inicio, seguramente es el 0, 1, 2, 3, y va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta llegar a 300. Y que hay como esta flor Fibonacci, lo más de linda. No me lo esperaba, pero, entonces, si ven, el hecho es que aquí en este punto es donde controlamos cuál de los valores del objeto va a utilizar para determinar el tamaño. Entonces, de nuevo pongamos value, y por eso solamente tenemos dos tamaños posibles, o pequeño o grande. Voy a quitar esa transición que no nos está dejando ver los colores. Bueno, recuerden que aquí somos pobres y apenas tenemos un gratis, entonces cada 40 minutos nos toca volver a ingresar. Listo. Profe, ¿cuál es el shortcut para comentar todas unas líneas así como enteras en Visual?
Alt-Shift-Z. No, Alt-Shift-A, perdón. Gracias. ¿Ve esto porque está quedando? Nosotros le pusimos algo de opacidad. Como un alfa, creo, que tú le pusiste en el hexadecimal. No. ¿No? Ah, no. Ve, no sé por qué está quedando con ese alfa, no me acuerdo qué le pusimos. Bueno, sigamos entonces. ¿Será que simplemente los colores son así? No recuerdo. Pues ya recuerdo que tú habías utilizado un rojo puro y te salió así como magenta. No sé. Así es que el color está todo... Si no, no es opacidad. Bueno, cambiemos los colores para que vea un poquito más. Bueno, pero entonces sigamos acá. Solamente voy a cambiar esto para que lo podamos visualizar mejor. Ya. Listo. Bueno, entonces, nada, de nuevo, lo que estamos diciendo es que acá en esta línea de acá es donde decidimos cuál es el valor que vamos a tomar para que el Circle Packing pueda decir, no, es que este es chiquito, este es grande, y que los organice. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Qué? ¿Difícil, fácil, breve? De nuevo, esta es como la parte que es medio una caja negra. Yo, sinceramente, no la entiendo mucho, pero pues esa es justamente como la facilidad de utilizar librerías. O sea, uno debe entender, no tomen esto pues como oficial, pues, pero pues a veces uno no tiene el tiempo de entender todo y tenés que resolver, ¿cierto? Entonces, uno a veces no tiene que entender todo exactamente, sino pues lo que necesitas para resolver, ¿vale? Entonces, en este caso, el hecho es que hasta aquí podemos decidir cuál es el que va a ser el valor que va a tomar para el Circle Packing, ¿listo? Bueno, ya realmente hasta aquí creo que él ni siquiera, o sea, lo único que hace es como tomar la suma de todos para saber cuál es el valor máximo y en proporción decirle a cada circulito pues cuál sería su tamaño. Pero realmente creo que hasta aquí no los ha organizado en un sitio específico. Ya de eso se encarga esta siguiente función. Entonces le decimos, así como hierarchy es una función de D3, entonces tiene otra que se llama pack, que ya es la que literalmente se encarga de empaquetarlos en ese círculo. ¿Vale? Entonces le decimos, listo, pack, y ese paquete recibe un tamaño, que es el tamaño del círculo, que se acuerdan que era el que estábamos modificando acá. Miren que aquí es donde lo usamos. ¿Listo? Entonces le pasamos size y size, para que sea ahí como un cuadrado, pues un círculo. Padding es el que controla qué tan despegados o pegados están los círculos. Entonces si le ponemos, ahí tiene 20, si le ponemos, por ejemplo, 5, entonces van a estar mucho más juntos, o si le ponemos 50, pues van a estar mucho más despegados. Como ellos así se separen o se junten, siempre tienen que caber en los mismos 930 por 930, lo que varía es el tamaño de los círculos. ¿Sí vieron? Listo. Entonces le decimos padding y por último le pasamos cuáles son los datos que tiene que usar para hacer ese paquete. Entonces aquí es donde le pasamos este flat node hierarchy. ¿Listo? De aquí en adelante es puramente visualización. ¿Cuánto nos queda? Ya casi de cierre, ¿cierto? Y entonces, de aquí en adelante, ¿qué es lo que hace? Aquí quitamos un elemento SVG si ya existe. Luego creamos de nuevo el elemento SVG con el tamaño que es. Le decimos al body que lo agregamos. Esto lo estoy haciendo más rápido porque ya lo vamos a cambiar, ¿vale? Luego aquí le pasamos unos atributos a ese SVG, que es ancho, alto, un tamaño de fuente. Creo que estos no son necesarios, pero el jueves nos dio un montón de problemas esto, entonces al final lo dejamos así. Y la parte
más importante está en estos dos. Este es el que posiciona los elementos. Entonces miren que aquí hay un d.x y d.y. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí en vez de ponerle d.x le pusiéramos d.x sobre 2, ¿qué creen que pasaría? ¿Ya? Pero esa es la transición. Esta es Porque la no entiendo. posición, este es lo que le da la posición a cada uno de los circulitos. Entonces, si le decimos que ya no lo ponga en donde debería ir en X, sino en X sobre 2, ¿qué debería pasar? Uy. No, ni idea. Entonces, Magia. yo ya no le estoy diciendo que lo ponga donde debería ir, sino que lo ponga a la mitad. Entonces, como si yo cogiera todo y lo aplastara. ¿Ya? Entonces, este es la parte, una de las partes más importantes, que es la que posiciona. Y este de acá es la otra parte importante. Esta es la que le dice a cada círculo cuál va a ser su radio. ¿Ya? Por eso hay unos más pequeños que otros. Si aquí yo ignorara este radio y le dijera que todos van a medir, por decir algo, 10, entonces todos van a medir lo mismo. ¿Ya? Pero yo no quiero que todos midan lo mismo. Yo quiero que midan lo que me dice D3 que deben medir. Entonces, por eso utilizo D.R, que es el radio. ¿Listo? Este fill es donde le digo que dependiendo del valor, si es 5, lo ponga azul, si no, lo ponga rojo. Miren que aquí hay otro ternary. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos, ese es el código que tenemos aquí. Contame. Si le querés cambiar, digamos, la forma, cambiar la palabra que dice círculo. La o forma... pues digamos, en este caso es un círculo, pero si yo Sí. quisiera que fuera un cuadrado o algo. Sí, esto aquí lo que está haciendo es crear un nuevo elemento SVG y crea... dame un momento. Listo. Y crea, en este caso, pues crea un círculo. Claro, si yo quisiera un cuadrado, aquí hay que ponerle rect, pero si solo le ponemos rect, va a dejar de funcionar porque los rectángulos no tienen radio. Creo que va a dejar de funcionar, sí. Entonces no vemos nada. Entonces, si fuéramos a utilizar un cuadrado, no podríamos ponerle R, sino tendríamos que ponerle width y height. Creo que con esto funcionaría, sí. Entonces, en vez de círculo, ahora tenemos cuadrados. ¿Vale? Esto acá es lo que quiero que cambiemos, ¿vale? No lo vamos a hacer de esta forma, sino que lo vamos a hacer de una forma un poco más manual, pero nos va a permitir entenderlo mejor. ¿Listo? Y la última línea de acá es el machetazo que nos tocó hacer para que esto funcionara. ¿Por qué? No sé. Pero si quitamos esto, no funciona. Y es terrible. O sea, básicamente le está diciendo a todo el HTML que lo reemplace con el contenido de todo el HTML. No sé, así es la programación. Clásico. Profe, ¿y cómo te diste cuenta que esa podía ser una solución? Es que le estaba molestando en el DOM, Muchas lágrimas. entonces... Pregunta. Sí. Yo no sé cómo fue que llegamos a esto. Es que tú estabas como Chimbeando molestando ahí. en el... Sí. Como quitando y colocando cosas y Sí, llegas como a- siempre uno llega a las soluciones así. Así llegamos a esta carrera. Sí. Y ya, y lo último que hay acá es simplemente decirle que cada vez que hagamos clic, vuelva y haga todo. Entonces por eso... uy, dejó de funcionar. ¿Qué falló? Ah, ya, círculo, listo. Entonces por eso cada vez que le doy clic, todo cambia. ¿Vale? Eso es. Creo que ya en un par de segundos se cierra esto, entonces lo voy a cerrar de una vez y que volvamos a entrar. ¿Vale? Pues volvamos a entrar.